Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. La parashá de esta semana se llama Vayetze. Pero antes de hablar de la parashá, quiero decir algunas cositas importantes, porque sé que muchos hermanos del concilio que no se congregan aquí con nosotros, quiero que lo escuchen. Quiero agradecer públicamente, ya lo dije en los anuncios internos, pero quiero aprovechar estos momentos para agradecer a los líderes del Messianic Jewish International Council. Quiero agradecer al rabino Josué Navarro, que es el vicepresidente del Messianic Jewish, por su trabajo, por su esfuerzo, que hizo posible que todo este programa de enseñanza saliera por la internet, y por su hermosa enseñanza que nos dio ese día, el sábado por la tarde. Y también pues agradecer al rabino Bernabé Navarro, que también pues tuvo participación en la enseñanza y también trabajando fuertemente, igual al rabino Mijael Hernández. También quiero agradecer a el rabino Joseph Peredo del Ecuador, que también tuvo una hermosa enseñanza. Quiero agradecer al grupo Moedim, al grupo de alabanza del Ecuador, que estuvieron trabajando también fuertemente. Gracias por su participación, su contribución al concilio, a la actividad de este año ha sido de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para todos los miembros del concilio. Sobre todo quiero que saluden allá en el Ecuador, que saluden al hermano bajista, al muchacho bajista. Esa era la vida de ese grupo. Esa era la vida de ese grupo. Verlo brincando, danzando, moviendo el pie y tocando la guitarra, eso era una bendición. Que el Eterno le bendiga y que ese gozo y ese simjá siempre esté en su vida y que sea de bendición para la vida de ellos. También agradecer al hermano Carlos Enamorados por sus buenas presentaciones que hizo cada día. Así que el Eterno pues le colme a cada uno de ellos, y a cada uno de los que hicieron posible esta conferencia, que estuvieron trabajando, que estuvieron preparando, haciendo las grabaciones, haciendo los editajes, a cada uno de ellos, sobre todo a los miembros de Sal Shalom. Queremos agradecerles por su ayuda, por su participación y por haber sido parte de esta conferencia. Pero en esta tarde quiero mencionar a algunos hermanos que no se están congregando por la situación de la pandemia, que hace rato lo he querido hacer y no he tenido tiempo, pero esta vez también lo quiero hacer. Quiero que recordemos que hay hermanos que no se están congregando por la situación de la pandemia, ¿verdad? Que están resguardando sus vidas, son personas mayores de edad, son personas vulnerables algunas, y otras pues no han podido estar congregándose con nosotros. Así que queremos recordar a nuestro hermano Carlos Luis Brito, a nuestra hermana Rosa Brito, a nuestra hermana Rita Hurtado, Zoraida Osorio, Jimmy Osorio, Clara Reyes, Rosario Esquivel, Aide André, Anabel González, Carolina Gómez, Kenie Gómez, Kevin Gómez, Gabriel Gómez, María López, Miriam Sifonte, Irma Rodríguez, Nelly Arce, Gerardo Vázquez, Dorio Ortiz, Edith Evans, Luzmila Gómez y Briana Ferrer. Si se me pasa alguien, Nereida ha venido. Nereida se ha congregado, esa es una de las hermanas mayores que ha sido valiente. Estos los que nombré son los que no han venido en todo este tiempo, así que desde aquí queremos decirles que los extrañamos, que esperemos que esto se acabe rápido y que podamos estar todos nuevamente juntos compartiendo en esta hermosa enseñanza. Así que para todos mis hermanos, los extrañamos, los queremos, estamos orando por ustedes para que el Eterno bendiga su vida. Y recordarles que el 12 de diciembre, sábado 12 de diciembre, el día 10 empieza Hanukkah, así que el día 12, el sábado por la noche, vamos a tener aquí actividad congregacional donde vamos a estar reuniendo todos en familia para celebrar. Así que sean pues todos, siempre han estado en mis oraciones todos, así que esperamos pues que pronto podamos estar juntos, gozándonos y alegrándonos en esta hermosa fiesta del Shabbat. Así que bueno, ya habiendo dicho esto, los agradecimientos y recordar a nuestros hermanos que no están con nosotros hoy, pues vamos a entrar ya en tema. La parashá de esta semana se llama Vayetze, y se llama así porque así empieza la parashá de esta semana.
Empieza, Vayeshe Jacob, Mibaer, Shabá, y Jacob salió de Beersheba o Beersheba y marchó hacia Harán. Y tal vez la gente se va a enfocar mucho en esta parasha, tal vez en el sueño, en la escalera, ¿no? Que siempre es interesante entender lo que nos habla aquí. Pero yo quiero hablar en esta mañana, basándome en la parasha de hoy, acerca de los pactos. Porque cuando nosotros analizamos el concepto de pactos en la parasha de hoy, es interesante porque en la parasha de hoy nos confirman por tercera vez el pacto con Abraham. En los designios del Eterno, su obra es perfecta. Y en los acontecimientos históricos de la vida, Hashem tiene cuidado de cada uno de los acontecimientos históricos. Hashem es como el pintor que tiene cuidado de cada uno de los detalles en el cuadro de la historia donde Adonai pinta, donde pintó, pinta y seguirá pintando. Adonai tiene cuidado de cada uno de los detalles a la hora de plasmar el cuadro de la historia. En la parashá de hoy, el relato del sueño de Jacob es interesante. Número uno, porque la palabra escalera, porque en el hebreo hay dos palabras para hablar de escalera, dos palabras. Una es sulam, que es la que me voy a concentrar ahora, y hay otras palabras en hebreo, otra palabra para la palabra escalera. Pero de la que habla la parashá de esta semana, nos habla de la palabra sulam. Y esta palabra que tiene que ver con la escalera fue el sueño que Jacob tuvo. Y ya lo hemos dicho infinidades de veces. Cuando nosotros hablamos de los sueños son. Nada son. Los sueños nada. Usted sueña todos los días. Aunque no se acuerde, usted sueña todos los días. Los sueños nada son. Pero hay un sueño que está en el nivel más bajo de la profecía. O sea, dicen los sabios del Talmud que hay 7 niveles de profecía, 7 niveles de profundidad que van desde el mayor nivel profético, que es cuando uno escucha la voz del Eterno, audible, y la más baja, que es el sueño. Cuando uno tiene un sueño profético, no cuando uno sueña, porque vuelvo y digo, los sueños nada son. Pero hay sueños que no entran dentro de la categoría de los sueños normales que tenemos cada uno de nosotros, sino que estos sueños están asociados al plan profético de Dios para mostrarnos, para hablarnos o para ver algunas cosas a futuro. Por ejemplo, el profeta Joel dijo que en los postreros tiempos nuestros jóvenes iban a profetizar y que los ancianos iban a soñar sueños, pero no sueños frijoleros, no sueños de caraota, no sueños de frijoles o de frijoles, como dicen los colombianos. Cuando la Biblia habla de este sueño profético del libro de Joel, está hablando de cosas que Dios iba a mostrar en los últimos tiempos y que estaban asociados a ese nivel bajo del sueño. En el caso de nuestro patriarca Jacob, este sueño mostró algo interesante que muchas veces pasamos desapercibido. Lo primero que Jacob ve en el sueño es que él ve una escalera. Y es curioso porque cuando nosotros vamos a gematría, a la parte de la numerología bíblica, sabe que la gematría es la ciencia rabínica que cuenta los valores numéricos de las letras. Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, como en el orden alfabético tienen valores, ¿no? Y cuando se suma la palabra hebrea sulam, que es la palabra para escalera, sulam, esta palabra hebrea sulam no es la escalera que se usa para las casas, sino es una escalera que viene siendo como la escalera que utilizamos hoy para subirnos a los techos. Es una escalera de 2 palos,
no es una escalera de subir, no tiene escalones como las escaleras tradicionales para subir. Y es curioso porque la otra escalera que menciona, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 8, menciona una escalera, pero no le dice, el hebreo no dice sulam. El hebreo dice la escalera, que es la normal, la que hay en las casas para subir al segundo piso o al tercer piso. O la que habla, por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel en el capítulo 41, versículo 7, menciona las escaleras del templo. Esas escaleras del templo no se le llama en hebreo sulam, sino que tienen otro nombre. Por eso quiero que marquen la diferencia entre esta escalera, porque esta es la única palabra y la única vez que aparece en toda la Torá y en toda la Tanaj. Por eso no es cualquier escalera, porque la Torá, no hay otro texto en la Torá donde se mencione la palabra sulam. No existe otra. La única vez que aparece es en el sueño de Jacob. Y esta escalera está asociada con lo terrenal y con lo espiritual. Hay una conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Entonces, cuando venimos a la enseñanza del sueño, muchos han tratado de explicar el por qué una escalera, por qué ángeles subían y descendían. Y lo más terrible es que encima de la escalera estaba el Eterno sentado. Y hay infinidades de comentarios, y no voy a centrarme en los comentarios, porque no hay una interpretación. Cuando yo digo que es un comentario, ¿es un qué? Es un comentario. O sea, un comentario es un comentario. ¿Entendieron? Un comentario es un comentario. Eso no es una interpretación. Entonces no me voy a concentrar en los comentarios, sino que me voy a concentrar en el concepto de la interpretación. Entonces Jacob tiene un sueño, y tal vez nos concentramos en explicar el misterio de la escalera, de donde los ángeles subían desde la tierra hasta el cielo y bajaban del cielo a la tierra. Pero este relato de la parashá de hoy no se debe de estar enfocando en eso. Aunque hay algunos que les gusta andar en los misterios ocultos del más allá, les gusta estar sintiendo y viendo cosas, la realidad es que la parashá de hoy nos lleva a poder entender el concepto de los pactos. La parashá de hoy no se trata solamente de la escalera, ni de Jacob, ni de Esaú, ni de Isaac, ni de Rivka, ni de Labán. En este relato se habla de pacto. El libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 nos habla que vendría uno que a partir de él empieza a elaborarse uno de los eventos de la historia más importantes del mundo bíblico. El pacto fue fundamentalmente establecido con Abraham, con Isaac de Jacob. Fueron ellos los instrumentos que llevaron el pacto de generación en generación. Ledor, vador, de generación a otra generación. Cuando nosotros leemos en el capítulo 28, versículo 10, dice: salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Pero en el camino, dice el versículo 11, halló, ¿cómo dice en español? Bueno, Biblia abierta a todo el mundo. Aquí está prohibido mirarme a mí. Biblia abierta a todo el mundo. Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10. Versículo 11. Y llegó, ¿cómo dice en español? Se encontró con el lugar. Llegó a un cierto lugar. En otras versiones dicen. Y encontró un lugar. ¿Por qué hay esta disparidad a la hora de las traducciones? ¿No? Porque se supone que estamos traduciendo del hebreo. La versión Reina Valera dice: llegó a un cierto lugar. Sin embargo, en el caso de Jacob, el hebreo simplemente dice: Vayivga Bamakon. Dice: y se encontró
con el lugar, no con cierto lugar. El hebreo dice, se encontró Vayigav Bamacón. Se encontró con el lugar. ¿Qué lugar? ¿Con qué lugar se encontró Jacob? Esa sería la pregunta. Porque no es que llegó a cierto lugar o a un lugar específico, sino que el texto hebreo lo que está diciendo claramente es que Jacob conocía ese lugar porque lo encontró. Llegó ahí, dijo, y llegó y se encontró con el lugar. ¿Qué lugar? Bueno, no pudo haber sido cualquier lugar, porque entonces no hubiese sido se encontró con el lugar, sino hubiese sido llegó a cierto lugar, como tradujo la versión Reina Valera. Pero el hebreo lo que está diciendo es se encontró con el lugar. La Torah utiliza la palabra hebrea macón, y macón tiene que ver con lugar, pero el hebreo para la palabra macón está precedido por el artículo ba, el artículo definido, lo que implica que el lugar era conocido. En hebreo, macón, el lugar. Bamacón, el artículo definido, ba, implica que era conocido. Jacob conocía el lugar. Dice el rabino Rashi y Al-Barbanel que el lugar con el que se encontró Jacob fue el monte Moriah. El mismo monte donde Hashem le había hablado y le había mandado a que en ese monte sacrificara a Isaac. De hecho, cuando el Eterno habla con Moshe, con Abraham, y le dice a Abraham, ¿sabe qué, Abraham? Agarra a tu hijo y agarra la leña, agarra el fuego, agarra el cuchillo y ve al lugar que te mostraré. Cuando Abraham va en camino, Abraham se encuentra con el lugar y dice, y cuando vio el lugar, ¿cómo sabía que era ese lugar? Si él no sabía dónde quedaba. Él dijo, ve al lugar que te mostraré. Y cuando llegó, dice, y cuando vio el lugar, la palabra que utiliza allí es macón. ¿Cómo supo Abraham Avinu que ese era el monte donde tenía que sacrificar Abraham a Isaac? Dicen los sabios, porque la Shekinah, la gloria del Eterno, estaba sobre ese monte. El mismo monte que posteriormente se compra y se construye el templo sagrado. Es el mismo lugar. El monte Moriah es el mismo monte donde tenemos el Beit Hamikdash, el templo. Y allí fue el lugar donde Jacob se encuentra y va y se encuentra con el lugar. El monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Cuando usted va al capítulo 22 de la parashá pasada, versículo 4, dice, y al atardecer, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio, dice, el lugar de lejos. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, que el rey dijo a Arauna, no, porque el rey David ya había comprado la era, ahora iba a comprar donde estaba el área del templo, y había un hombre que era el dueño ahí, era un cananeo, que era dueño de allí, y le dijo, llegó el rey, le dijo, yo quiero esto, y claro, era el rey. ¿Quién iba a decir que no? Si era el rey. Y él le dijo, bueno, no, yo te lo voy a regalar. Y el rey David dijo aquella famosa palabra, no daré al Eterno nada que no me cueste. O sea, el Señor, el Abraham quiere regalarle el terreno, pero David dice que no. David dice, no, yo no quiero nada regalado. ¿Por cuánto me lo vendes? Pero ¿cómo te lo voy a vender si tú eres el rey? ¿Qué mejor que regalarle esto a mi rey? No, pero no daré al Señor nada que no me cueste. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, dice que David le dijo, no, sino por el precio te lo compro, la era, te compro los bueyes, por 50 ciclos de plata.
y edificó allí un altar a Adonai y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Adonai oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. El lugar donde eventualmente Salomón construyó el templo. El lugar donde Adonai habitaría y habría elegido para poner allí su nombre y revelarse de diferentes maneras. ¿Por qué es tan importante ese lugar? Alguna gente que no tiene un concepto de consagración dice, pero ¿por qué no hacen el templo? No sé, el Monte de los Olivos, que es de los judíos, ¿por qué no hacen el templo allí? Es que el problema es que el templo no lo podemos poner donde nosotros querramos, tenemos que ponerlo donde Hashem dijo que va. Y cuando nosotros, ¿por qué la gente piensa que hay que ponerlo en el Monte de los Olivos o en el Monte Carmelo? ¿O por qué no lo ponemos en el Monte Hermón, que en invierno se ve bonito, cae nieve? ¿Verdad? ¿Por qué no ponerlo en cualquier otro monte? Porque el problema es que nosotros no nos movemos por lo que a nosotros nos parece. Por lo que creemos, por lo que nos parece, por lo que se nos ocurre. Si nosotros que ya sabemos que la Torah dice claramente, que Hashem dice, en el monte que yo escogiere, allí pondrá mi santuario. Y se acabó. No hay negociación. Porque cuando Hashem dice que es ahí, pues es ahí. Indiferentemente de lo que yo quiera pensar o lo que a mí se me ocurra en el camino. Salomón, cuando fue a construir el primer templo, ¿dónde lo puso? En el lugar donde Abraham había visto el lugar, había visto la gloria, donde Jacob pasó por allí, donde Isaac iba a ser sacrificado. En ese mismo lugar fue donde Salomón construyó el Beit Hamikdash, en nuestro templo. Debemos agregar también que la palabra Makón en la literatura rabínica también es sinónimo de Dios. Una de las formas en la literatura rabínica para hablar de Dios decimos el Makón. Hablar de Él es hablar del Makón. Ese es sinónimo del Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del Eterno como Makón? Porque cuando usted va a Éxodo, capítulo 33, versículo 21, dice, y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Mire cómo dice, y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí. Y cuando dice lugar, el hebreo dice Makón. Vas a tener un lugar junto a mí. Vas a tener lugar. Y de allí es que en la literatura rabínica se le atribuye otro atributo al Eterno. Es necesario aclarar que el hebreo no encontramos la palabra junto. Cuando dice junto a mí, el hebreo no dice junto, sino que literalmente dice un lugar en mí, dice el hebreo. Dice Hamakom yenahem etchem betoch sha'ar abalei Sion y Jerusalén. Que el Eterno te conforte entre los afligidos de Sion y Jerusalén. Cuando Jacob se encontró en aquel lugar, lo primero que hizo fue tomar, ¿qué cosa? Cuando llegó al Makón, ¿qué fue lo primero que hizo Jacob? Tomó una piedra. ¿Saben por qué los judíos no llevamos flores al cementerio? Porque las flores se dañan. Mientras que las piedras se mantienen. Cuando un judío va a visitar a un ser querido que está en el polvo esperando la resurrección de los muertos, no llevamos flores, llevamos piedras. Y colocamos piedras porque las piedras son eternas, porque las piedras no se deterioran, porque las piedras mantienen, dan seguridad y marcan nuestros territorios. Jacob, cuando encontró el lugar, lo primero que hizo fue tomar una piedra y la puso debajo de su cabeza para dormir, porque había llegado la noche. Recuerde que él iba para Harán. Jacob tiene un sueño, y en el sueño ve repita conmigo, Sulam. Sulam es una escalera. Y es curioso porque esta es la única vez que aparece en toda la Biblia la palabra Sulam, escalera. Los sabios se dieron cuenta que la palabra Sulam, ¿verdad? La Samer, la Lamed y la Mem, Sofit, hace la Samer vale 40, la Lamed vale 30
y la Men Sofí vale 60. Cuando usted suma 40, 30 y 60, hace total de 130. Y se dieron cuenta que cuando sumaban la palabra Sinaí en el hebreo, la palabra Samek, Yod, Nun y Yod, la Samek hace total también de 10, 50, 10 y 60, que hace un total de 130 también. Y los sabios llegan a la conclusión de que tanto en el monte Moria como en el monte Sinaí, en los dos lugares hubo ¿qué? Revelación. Por eso cuando hablamos de los sueños proféticos, tenemos que entender que hay cosas que el Eterno muestra a través de los sueños. Y nosotros pensamos que José fue uno de los grandes soñadores de la Biblia, pero nunca hablamos del soñador Jacob, que también tuvo sueños pero muy interesantes. ¿Qué ve Jacob? Jacob ve ángeles de Adonai. No dice que bajaban. Dice que ¿qué? Que subían primero y después, porque se supone que si son ángeles tienen que bajar primero, ¿no? Tendrían que bajar y luego subir. No, pero el hebreo es claro cuando dice que los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella, y encima del sulam, de la escalera, estaba Adonai presidiendo todo lo concerniente al pacto. Lo primero que le dice, porque cuando le está dando el sueño, cuando Jacob está teniendo un sueño, que no es un sueño que comió frijoles o que el cuerpo estaba pensando, no, sino que el Eterno le está mostrando, le está confirmando lo que ya le había dicho a Abraham, lo que le había dicho a Isaac, y que ahora le estaba diciendo a él. Lo primero que le dice es, yo soy Adonai, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Cuando se le muestra el sueño, en el capítulo 28, el Eterno le dice en el versículo 13, y de ayer aquí el Eterno estaba parado sobre él y dijo, Ani Adonai Elohei Abraham, Abija, yo soy el Señor, yo soy el Eterno, Dios de tu padre Abraham. Pero oído, Abraham no era el padre de Jacob. ¿Abraham era el qué? Abraham era el nieto. El abuelo. Pero mire cómo le habla el Eterno a Moisés, a Jacob. Mire cómo le habla el Eterno a Jacob. Le dice, Ani Adonai, yo soy el Eterno. Yo soy el Eterno. Elohei Abraham, el Dios de Abraham, le dice, Abija. De Abi, tu padre. Abija, tu padre. Yo soy Dios. Yo soy el Dios porque no es mi papá, es mi abuelo. Y fíjense la importancia de esta conexión que hace el hebreo. El hebreo asocia a Jacob no con el padre directo, que es Isaac, sino que lo asocia ¿con quién? Con Abraham. ¿Por qué tiene que empezar por Abraham primero? Porque la Torá específicamente le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. En vez de empezar de Isaac y de Abraham, va al revés. ¿Por qué? Porque como va a hablar del pacto, tiene que descansar el pacto sobre quién primero, sobre a quien se le dio por primero, que fue sobre Abraham. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y aquí está el pacto, dice, la tierra sobre la que yaces, a ti te la daré y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra e irrumpirá con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra y en tu descendencia. Y he aquí que yo estoy contigo, te protegeré en todo el camino en el que andes y haré que regreses a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que hagas lo que hablé de ti. Fíjense.
Cuando el Eterno se le muestra a Abraham, lo primero que dice: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. ¿Por qué lo plantea de esta manera? Para que no le quede dudas a Jacob de que es el Eterno quien le está hablando en el sueño profético. Y aunque Abraham no era literalmente su padre, sino su abuelo, también era para descartar otros posibles descendientes. ¿Por qué? Porque Jacob iba para Harán. Allá estaba la familia de él. Y no era por los que estaban en Harán, era por Abraham, a quien se le había hecho, con la que se había concertado el pacto. Lo segundo que le dice el Eterno a Abraham es: y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Después que el Eterno se identifica, Adonai confirma todos los mismos aspectos del pacto abrahámico. Cuando el Eterno concerta el pacto con Isaac, no es un pacto nuevo. Cuando el Eterno concerta el pacto con Jacob, tampoco es un pacto nuevo. El pacto que concerta con Isaac y el pacto que concerta con Jacob es el mismo pacto que había concertado con Abraham, nuestro padre. No era que habían tres pactos, ni Dios pactó tres veces, con uno con Abraham, uno con Isaac y uno con Jacob. No, sino que cada uno de esos pactos no era otra cosa más que la reconfirmación de lo que el Eterno le había dado a Abraham. La tercera cosa que el Eterno le dice a Jacob en sueño es: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Y esa simiente quién es? Esa simiente es Mashiach. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando nosotros vamos a Gálatas, al capítulo 3, Pablo dice que no dice simientes, como si hablara de muchas, sino que habla y tu simiente, y Pablo dice, y esta simiente es Mashiach. Gálatas 3:16. Vaya conmigo a Gálatas 3:16. Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual, dice Pablo, es Mashiach. Fíjense lo interesante acá. A Abraham se le dio la promesa. Bueno, Génesis capítulo 12, versículo 3, dice: y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Eso no fue lo que le dijeron a Isaac? ¿Eso no fue lo que le dijeron a Jacob? Pues no hay nada diferente a lo que ellos oyeron. Simplemente que el pacto que el Eterno concerta con Abraham, lo ratifica en Isaac y lo ratifican nuevamente en Jacob. Le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego en el Génesis capítulo 15 versículo 18 dice el Eterno: en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Esas no fueron las palabras que le dio Isaac. Esta tierra donde estás acostado te la voy a dar. Pero no es que hizo el pacto con él. Eso se lo prometió a Abraham. Fíjense, Abraham se fue de la tierra de Israel. Abraham llegó a la tierra de Israel, ¿sí o no? Y se fue de la tierra de Israel. Se fue a Egipto, cuando hubo hambre. Jacob nació en la tierra de Israel, ¿sí o no? Y se fue de la tierra de Israel. Se fue a Harán a buscar mujer por allá. El único de los patriarcas que nació ahí, vivió ahí, murió ahí fue Isaac. El único que no salió de la tierra de Israel. Hace como unos 10 años, 12 años atrás, un famoso rabino de los grupos de Jabal Ubabe llamado el rabino Snirson, conocido con el nombre de Manahem, que Manahem significa consolador, que consuela. El rabino Snirson iba a ser declarado Mesías. El grupo de Jabal Ubabe lo iba a proclamar Mesías. Vivía aquí en Nueva York. Lo iban a declarar Mesías. Estaban preparando todo para declararlo Mesías. Pero curiosamente el rabino Snirson
o Manahem, nunca había ido a Israel. Nunca. De hecho, el rabino Schneerson murió, está allí, y sus más fieles discípulos esperaron 3 días para que resucitara. Todavía están esperando que resucite. Y yo sé que va a resucitar un día. En el día de la resurrección de los muertos, cuando el verdadero Mesías aparezca con poder y gran gloria desde los cielos. Entonces, cuando nos damos cuenta que en Génesis 12:3, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra, y Génesis 15:18, y en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y en Génesis capítulo 18, versículo 18 dice, y habiendo de hacer Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él toda la familia de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, cuando nosotros escuchamos lo que el Eterno le está diciendo a Abraham, las promesas, el pacto lo concerta con Abraham, lo confirma con Isaac y lo vuelve a ratificar nuevamente con Jacob. Entonces, en el sueño, en el Sulam, cuando ve los ángeles que van y vienen, cuando ve en el sueño, ve al Eterno en la cumbre de la escalera. Pero ¿cómo pudo ver al Eterno si nadie pudo jamás haber visto al Eterno? ¿Cómo es que? Porque la gente dice, no, pero Jacob sí vio al Eterno. No, vio una manifestación del Eterno comprensible en el sueño. En esta semana, un discípulo que tengo en Argentina, Matías, es el que más me pregunta por la internet. Y Matías me pregunta y me dice, ¿cómo es eso de los sueños y las visiones? ¿Todavía eso funciona? Bueno, ¿por qué Dios hablaba antes y no puede hablar ahora? ¿Que estamos limitando a Dios o qué? Y dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Que se aparecieron Elías y Moisés. ¿Dónde dice eso? Eso está ahí en el Evangelio. Y me manda el texto bíblico que dice que cuando el Señor se transfiguró, se le aparecieron Elías y Moisés. Y entonces la gente dice, ve, los muertos salen. Porque Elías y Moisés aparecieron. Y le digo yo a Matías, sigue leyendo más abajo el relato. Porque más abajo el relato dice que cuando venían bajando a la montaña, el Señor le dijo a los discípulos, no le digan a nadie la visión. ¿Que vieron a Elías? Sí. Pero ¿cómo sabía que era Elías si él no conocía a Elías? Nunca lo conoció. Entre Elías y el Nuevo Testamento hay aproximadamente como 1000 años. ¿Cómo sabía los discípulos que estaban viendo la transfiguración que era Moisés? ¿Cómo sé si no hay una foto de Moisés? En los tiempos bíblicos no habían selfies, ¿verdad? Pues yo estoy seguro que si Moisés hubiese estado allá, hubiese visto celular, hubiese hecho así. Se hubiese echado un selfie. Pero no había. ¿Por qué los apóstoles se dieron cuenta que eran Elías? Porque en la visión eso Dios lo permite, que pueden identificar. Pero no es que Elías vino ni Moisés vino. Fue una visión. Dios le permitió en el mundo profético. La visión está un poquito más arriba del sueño. El sueño para que sea profético tiene que suceder generalmente por las mañanas, en la parte de la mañana, después que ya se le ha cargado todo el cansancio, todos los sueños. Pero cuando estamos hablando del nivel profético, estamos hablando de que el sueño no es que, ay, rabino, como siempre digo yo, rabino, soñé, rabino, que me ganaba la lotería. ¿Será que me compro la lotería? Bueno, vaya y cómprase, a lo mejor se la gana, pero Hashem no utiliza los sueños para eso. Los sueños proféticos tienen propósitos específicos. La visión está un poquito más arriba del sueño profético. Y tenemos que entender este principio básico de lo que la Torá enseña. ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? La Torá nos enseña que es importante poder entender que dentro del sueño de Jacob no era tanta la importancia de la escalera, sino que la importancia era que Hashem estaba concertando el pacto nuevamente con
Jacob confirmando que te vas a ir, pero que tienes que regresar. Porque no es la tierra. Acuérdense que Jacob se iba, ¿por qué? Si usted leyó la parashá anterior y leyó la esta, ¿por qué Jacob se iba de la tierra de Israel? Iba huyendo por los problemas familiares. Porque hay gente que le gusta huir a los problemas, pero los problemas no se huyen a los problemas. Los problemas hay que confrontarlos. Había que huir. Y la mamá pues le dijo, vete para la casa, y lo mandaron. Huyendo a los problemas y a las dificultades. Pero es que el plan de Dios no tiene que ver nada con nuestros planes. Dice la Biblia que así como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos del Eterno más altos que nuestros pensamientos. A veces tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos cosas, pero Hashem tiene otro propósito para tu vida y para mi vida. Y tenemos que aprender a caminar en el propósito del Eterno y no en nuestros propios caminos. Porque nuestros caminos son torcidos. Nuestros caminos tienen la peculiaridad de moverse en base a las emociones. Si voy a aplicar un trabajo y me van a pagar $8 y voy a aplicar en el otro y me van a pagar 15, ¿qué es lo que me dice la emoción? ¿Que vaya a aplicar por el de 15? ¿Verdad? Ahora la pregunta es, Hashem, ¿tú quieres que yo vaya a ganar 15 y me deje congregar o que gane 8 y me congregue? Entonces después la gente dice, pues yo amo al Eterno para que usted sepa. Pero te tiene que venir a ganar 8. No, Señor, tú sabes que yo para el de 15. No, porque el de 15 no, te va a enfriar. No te vas a congregar. Vas a dejar de aprender. No, pues yo voy a, porque nosotros somos los mejores filósofos del mundo, somos los latinoamericanos. Nos aplicamos toda la filosofía barata que hay en el mundo y existe. Que yo sí voy a hablar, yo todo. Y claro, el primer día me levanto y Señor, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Y a lo que lleva en media ya no dice ni la Shema, llama que dice amén. Señor, voy apurado. Y lo he visto en el transcurso del rabinato, en mi rabinato. Lo he visto, gente. Yo he orado por gente que han conseguido buenos trabajos y se han dado a congregar. Y yo digo, Señor, quítaselo. Porque ¿de qué te vale ganarte todo el oro del mundo y perder tu alma? ¿De qué te vale? Entonces la gente a veces anda detrás de las emociones, anda detrás de lo que me hace sentir bien, del dinero. Bueno, si aplico aquí a 15, pero hay que preguntarle al Eterno si Él quiere que yo gane 15, pero si me va a dar tiempo para congregarme, para orar, para estudiar, para celebrar la fiesta, para guardar Shabbat. Rabino, yo quiero guardar Shabbat, pero imagínense, necesito trabajar. Y Hashem le habla por sueño y dice, no, eso fue un sueño frijolero, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque Jacob, cuando tiene el sueño, va a rumbo, va huyendo. Y en esa huida, el Señor se encuentra y dice, antes que salgas de aquí, tengo que para recordarte que yo soy un Dios de pactos. ¿Sabe qué? Por allá hay gente que le enseñan a la gente a pactar. Pacte con Dios. Y le ponen hasta cancioncita y dice, pacte con Dios. Haga un pacto. Créale. Y la gente se emociona porque les trabajan las emociones. Entienda que usted nunca puede pactar con Dios. Jamás. Porque usted siempre va a fallar al pacto. Siempre va a fallar al pacto. Nosotros no estamos llamados a pactar con el Eterno. El único que puede pactar es Él. Todos los pactos descansaron en Él. Ni en Abraham, nuestro padre, imagínense. Abraham, que es el padre de la fe, el Emuná, Abraham no descansó el pacto sobre él. Porque Abraham, aunque era el padre de la fe, dice que cuando Hashem concertó, le dijo, mira Abraham, vamos a hacer esto. Y Abraham dijo, vamos a hacerlo. Y Hashem dijo, vamos a jurar. Y ¿por quién juramos? Y Abraham dijo, yo juro por ti que eres más grande que yo. Y cuando Hashem fue a juramentar el pacto entre dos, Hashem no encontró a otro más grande que él y tuvo que jurar por él mismo de que ese pacto sería inquebrantable. Y tan importante es ese pacto que entienda que han pasado 4000 años de historia y todavía el pacto sigue vigente, porque si no, no estuviéramos nosotros hoy aquí. Amén. Israel no existiera. Como el pacto, ¿cuántas veces Israel violó el pacto? Todas las que le dio la gana.
Todas las que le dio la gana. Israel ha violado el pacto del Eterno. Se ha ido tras los dioses, se ha ido tras de otras naciones, se ha asimilado, ha violado la Torah, ha guardado los mandamientos. Y de hecho el Eterno llama muchas veces a Jerusalén la prostituta. La compara con Sodoma, con Gomorra. ¿Por qué? Porque se movieron tras sus propios deseos. Por eso Hashem, pero yo siempre anduve detrás de ti. Y te he cercado con amor eterno. Y te ha acercado a mí. ¿Por qué? Porque como Hashem no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una vez la palabra salió de su boca, Hashem tiene que cumplirla. Cuando Hashem pactó con Abraham, ese pacto no lo puede violar él mismo. Por eso cuando yo oigo a la gente, mis hermanos cristianos decir que ya Yeshua acabó con el antiguo pacto, yo me asusto. Porque ese Jesús que ellos dicen que acabó con el primer pacto, yo no lo conozco. Porque no tiene ningún sentido. Si se elimina el pacto, imagínense, si se elimina el pacto con Abraham, entonces ¿cómo iban a ser benditas toda la familia de la tierra cuando la simiente apareciera? Esas son las discrepancias locas que encontramos dentro de los conceptos teológicos latinoamericanos. Que queriendo vivir en la gracia, terminen inventando un disparate. Hashem dijo que el pacto con Abraham sería inquebrantable. Yeshua, que es una emanación del cielo, no puede contradecir eso. Si Yeshua contradice eso, entonces no es el Mesías. No puede ser el Mesías alguien que contradiga lo que ya Dios reveló, porque hay una discrepancia en el concepto teológico. Dios dice aquí una cosa, pero ahora cambió de parecer. Dios es bipolar. El Dios en América Latina es un Dios bipolar. Te dice que no comas puerco y después dice Yeshua, sí se puede comer puerco. Dicen ellos que dice eso. Mata y come, ¿ves? La oración santifica los alimentos. Pero ¿cómo va a ser si Dios dijo aquí esto como aquí va a decir otra cosa? ¿O es que el Dios que habló aquí era un Dios diferente al Dios del que habló aquí? No tiene ningún sentido. Entonces, tenemos que entender que descansa sobre un pacto. ¿Te vas a ir? Pero ¿sabes qué? Le dice, yo voy contigo y yo te voy a traer, te voy a prosperar en todo tu camino, pero vas a regresar nuevamente al pacto. Le dice, dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra, irrumpirás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, y en ti se bendecirán toda la familia de la tierra y en tu simiente. Y aquí que yo estoy, fíjate lo que dice el Eterno, he aquí que yo estoy contigo, te protegeré en todo camino en el que andes, y haré que regreses a esta tierra. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué tan importante la tierra? ¿Por qué en el mundo cristiano, nuestros hermanos cristianos, no les interesa la tierra de Israel? Porque ellos se van para el cielo. ¿Sí o no? Amén. ¿Dónde van a pasar la eternidad? En la nube. En el cielo. Ellos se van para el cielo. Y cuando viene la Nueva Jerusalén, que desciende, ellos se inventaron algo que yo nunca lo he podido encontrar. Ninguno dice que se queda flotando la Nueva Jerusalén en el aire. Porque siempre tiene que estar fuera de la tierra. Porque no pueden concebir aquello que está escrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando Yeshua dijo, mas los justos heredarán la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque en la tierra, cuando el Mesías regrese por segunda vez, ese pedacito de tierra que usted ve hoy ahí, al cual amamos y oramos por ella, como dice el Salmo, orá por la paz de Jerusalén, sea prosperado lo que te ama, sea la paz dentro de tu muro y el descanso dentro de tu palacio. Por amor de mis hermanos diré yo, la paz sea contigo. Ese pedacito de tierra no es un capricho ni de los judíos ni de nadie. Es que ese fue el pedazo de tierra que el Señor escogió para hacer habitar allí su presencia y para que el Mesías, Rey de Israel, naciera en esa tierra. ¿Por qué? Porque a la final, la adoración final de cuando se cumpla toda
le termine de pintar todo el cuadro profético del eterno histórico, ¿a dónde va a ir usted a adorar? A la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde va a quedar la Nueva Jerusalén? Pues no queda aquí en Miami, mi hermano. No queda allá en el Pico Bolívar en Venezuela. No queda en el Monte Everest. No queda en ninguno de otros países. La Nueva Jerusalén va a descender ¿dónde? En el mismo lugar donde siempre ha estado el monte que el Señor ha escogido, el Monte Moriah. Allí va a descender la Nueva Jerusalén. ¿A dónde va a descender Yeshua cuando venga por segunda vez? No va a descender en ninguno de nuestros países, ni siquiera en Europa. Cuando Yeshua regrese, va a descender al mismo monte de los olivos, de donde se levantó, y volverá con poder y gran gloria. La tierra tiene la importancia para nosotros, porque entra dentro del pacto. Cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, del Brit Hadashah, no es solamente un seguro contra infierno. A la gente no venden a Yeshua como un seguro contra infierno. Arrepiéntete si no te vas para el infierno. Imagínate que no se arrepiente así. Arrepiéntete que te vas para el infierno. Pero no le mostramos a la gente la grandeza de lo que implica la salvación. La salvación no solamente tiene que ver con la vida eterna, de que mi alma no se va a condenar para la eternidad en el Gehenna, sino que la eternidad también implica tierra. Los justos heredarán la tierra. Y cuando dice tierra ahí, no está hablando del planeta Tierra. Está hablando de Eretz Israel. Eretz, la tierra de Israel. ¿Cuántas veces hemos mirado y hemos hablado de pactos? Bueno, ahora los conceptos de pactos están muy manipulados últimamente, lo comentaba hace un rato. Le enseñan a la gente, para pacte $1,000, imagínense. Y mira, a mí no me aterra que alguien diga que pacte con $1,000. Ni eso no me aterra, porque los charlatanes andan sueltos y sin vacunar. Los charlatanes están que compre uno y lleve 3. A mí no me preocupa que ellos digan que pacten con $1,000, $500. He oído en los canales donde transmitan gente religiosa y dice, manda $1,000 para que Dios saque a tu hijo de la droga. Imagínense. Una madre que está sufriendo por el flagelo de la droga, que le diga a un líder religioso que mande $1,000 a la emisora, que mande $1,000 a la estación de televisión para que su hijo lo saque de la droga. Pues claro que la madre quiere hacer cualquier cosa. Resulta que se pierden los $1,000 y el chiquito sigue en el mismo problema. ¿Por qué? Porque les trabajan las emociones. Pacto, Brit, viene de partir. El pacto tiene que ver con partir, con romper. El pacto, en el nuevo pacto, nosotros hablamos de que Yeshua estamos en el nuevo pacto. No es un pacto diferente al que ya estaba establecido. Porque es que la palabra nueva ahí, Hadash, no es nuevo en calidad de que no existía. Por ejemplo, Juan dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros. ¿Es un mandamiento nuevo? Ya Israel lo había conocido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, entonces Juan no está diciendo nada nuevo. En español dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis, que se amen. O sea que entonces antes de eso nadie se había amado, todos se odiaban. Porque ahí la palabra nuevo no es nuevo de calidad de que no existía, sino de renovar. Cuando dice, voy a hacer un nuevo pacto, no está diciendo nuevo de que no existía, porque los pactos no se pueden anular. Los pactos no se pueden abolir. Los pactos no se pueden eliminar. Cuando el Eterno dice, cuando Yeshua dice, y esta es la copa del nuevo pacto, ¿en qué? Dice, en mi sangre. ¿Por qué menciona sangre? Porque los pactos se sellaban con sangre. Cuando el Eterno selló el pacto con Abraham, partió animales en dos. Y pasaron por el medio y concertaron el pacto. Fíjense lo interesante aquí. Rab Shaul considera la enumeración de cada una de las condiciones del pacto abrahámico como las buenas nuevas.
Para Pablo, para Rab Shaul, el pacto son las buenas nuevas. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. O sea, el pacto abrahámico tenía que ver con la buena nueva. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Y voy a ir despacio en este versículo, porque la gente pasa por aquí y no presta atención. Dice, y la escritura. Cuando dice la escritura, ¿de qué está hablando? Está hablando de la Torá. ¿Por qué está hablando de la Torá? Porque el Nuevo Testamento no existía todavía. Pablo dice, y la escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los de las naciones, le dio de antemano ¿qué dice el griego allí? Cuando dice buenas nuevas, el griego dice evangelión. ¿Por qué Casiodoro de Reina no puso evangelión ahí o evangelio? Porque eso no cuadra. El evangelio del Nuevo Testamento nada más. Por rabino, pero si dice buenas nuevas. ¿Y usted cree que significa? ¿Usted cree que por qué pusieron buenas nuevas en español? Porque la palabra evangelión, eso es lo que significa en español. Buenas nuevas. Buenas noticias. ¿A quién le dieron el evangelio? Según Pablo capítulo 3 versículo 8 dice, y la escritura, la Torá, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué no pusieron el evangelio ahí? Porque le crea un conflicto teológico. Porque el evangelio es solamente en el Nuevo Testamento y los apóstoles fueron los que anunciaron el evangelio. Pues no, el profeta Isaías dice, Matobu, dice, cuán hermosos son los pies, Manabú, cuán hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas. Cuando usted va a la Septuaginta, en ese versículo dice, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio. Pero no puede ser que Isaías estaba hablando del evangelio. Pues sí, lo que pasa es que nos dividieron, nos crearon en dos grupos. La iglesia histórica nos separó de nuestras raíces, de nuestra esencia. Y hoy cuando hablamos del evangelio parece que es cosa de ¿qué? De cristianos. Es más, ya los mesiánicos no podemos decir evangelio, porque nos miran mal los otros mesiánicos. Estoy predicando el evangelio y te dicen, pero eso es muy cristiano, ya no diga eso, rabino. Nosotros decimos mevaser, decimos mevaserim. Diga buenas nuevas en español, rabino, que eso es que predicar el evangelio, eso es como que muy cristiano. No, pero es que el texto griego dice que la buena nueva le fue dada a Abraham. ¿Cuál era la buena nueva? ¿Cuál era el evangelio? Que los gentiles también iban a ser justificados por la fe, de la misma manera que los Yehudim, que los judíos. De la misma manera. Qué interesante. En ti serán benditas todas las naciones. ¿A quién le fue dado primero el evangelio? ¿A Pedro? ¿A Pablo? Le fue dado primero a Abraham, nuestro padre. Y es lo que acabamos de leer. ¿Sabían qué? El sueño profético de Jacob no solamente vio una escalera. Y yo creo que Jacob vio a Yeshua. Rabino, ¿cómo usted dice eso? Porque así está escrito. Así está escrito. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 51. Cuando Jacob tiene el sueño, Jacob vio a lo que luego llamamos Yeshua. Yohanan capítulo 1 versículo 51. Dice, y le dijo,
Está hablando de Natanael, cuando Natanael le dice, ¿pero dónde me viste? Y dice, yo te vi debajo de la higuera. Le dijo, versículo 51, de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios, ¿que qué? Lo mismo que Jacob. Con Jacob, ¿qué dice? Los ángeles subían y después bajaban, dice. Y después de esto le dice el Señor a Natanael, dice, de cierto te digo, he aquí, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden. ¿Qué más dice? ¿Sobre qué? Jesús en la escalera. ¿Por dónde subían los ángeles cuando iban al cielo en el sueño de Jacob? Iban por la escalera. ¿Por dónde descendían? Por la escalera. Pues Jesús está diciendo en Juan capítulo 1, versículo 51, que Él en la escalera dice que en aquel tiempo, de ahora en adelante, verás al cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre Él en la escalera. La conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Él es la conexión entre el Dios invisible y el Dios comprensible. Él es la manifestación de lo imposible en lo posible. Él fue el verbo hecho carne, tabernaculizando en medio nuestro. Aún los ángeles tenían que ir de la misma manera, subir y regresar. Y Jesús le está diciendo, pero yo soy esa escalera. Cuando Jacob tuvo el sueño profético y vio la escalera, el Sulam, que subía hasta el cielo, y sobre la cumbre de la escalera estaba el Eterno, Jacob sabía que estaba viendo al Mesías. Y Yeshua mismo lo confirma cuando dice, los ángeles van a subir sobre mí y van a bajar y descender sobre mí, sobre el Hijo del Hombre. Por eso es importante el estudio de la parashá. En otras palabras, esta fue la obra de Mashiach al ser el puente entre el cielo y la tierra. Para que el pacto pudiera ser establecido, Yeshua es el mediador del pacto y no hay otro acceso a Adonai, no hay otro pacto, no hay otro convenio. Él es el pacto, la confirmación del pacto. En este contexto que podemos comprender las palabras de Yeshua del capítulo 14 de Juan, versículo 6, cuando él dijo, Ani Hadere, Ani Ve'emet, Ani Ve'chaim, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, fíjate cómo dice Yeshua, nadie viene. Eso está raro, porque tenía que haber dicho, nadie va al Padre. ¿Sí o no? Tenía que haber dicho Juan, Yeshua tuvo que haber dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie por este camino va al Padre, si no es a través de mí, que soy el camino. No, pero Yeshua no dijo eso. Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Termino diciendo, los sueños forman parte de la profecía de los últimos tiempos. En el caso de Abraham, Abraham no tuvo que soñar. Abraham vio. En el caso de Jacob, soñó. Y le mostraron el camino de conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Dicen los sabios que la escalera representa las etapas de la espiritualidad y que los ángeles cogen nuestras oraciones y las llevan al cielo y traen la respuesta del cielo a nuestras peticiones. Pero Yeshua le dice a Natanael. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el Melech Israel, el rey de Israel. Y respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le mostraron a Jacob en el sueño?
Le mostraron al Mesías. ¿Qué le mostraron a Jacob en el sueño? Que había un pacto que se iba a cumplir. Un pacto eterno que estaba establecido con Abraham, que fue confirmado con Isaac, que fue ratificado con Jacob. Y el pacto mosaico no es otra cosa que la ampliación de los pactos. Cuando Hashem hizo el pacto con Abraham, ese pacto lo fue ampliando, y lo fue ampliando, y lo fue ampliando. Y cuando llegamos al pacto sinaítico, no es otro pacto, es entrar dentro del mismo pacto, pero ahora le añaden los mandamientos al pacto. El pacto davídico, cada uno de los pactos que usted ve en la Biblia, no son 8 pactos, no son 8 dispensaciones, no son 7 dispensaciones, es el mismo pacto ampliando. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, al nuevo pacto, no es uno nuevo, es el cumplimiento de todos los pactos que fueron ratificados a través de la historia. ¿Sabe qué? El lienzo de la pintura de la historia, Dios todavía la está pintando. Cuando Hashem le dijo a Moisés, Abraham, ¿puede contar las estrellas de los cielos? Ahí estaba usted, mi hermano. Usted parte de esas estrellas. Cuando el Eterno le dijo a Abraham, ¿puede contar las arenas del mar? Abraham estaba en Beersheba frente al mar Mediterráneo. Y Hashem le dice, ¿puede contar las arenas del mar? Y Abraham dice, no puedo. Y dice, así va a ser tu descendencia. Ahí estaba usted, mi hermano, en esas arenas. Porque el Dios que pactó con Abraham cumplió y está cumpliendo en tu vida y en mi vida, y en los que han de venir todavía, en los que faltan por entrar en este conocimiento. Porque cuando Hashem pactó, Dios es un Dios de pacto. Dios guarda su pacto hasta 1000 generaciones. ¿Saben cuánto son 1000 generaciones? Es un hebraísmo que decir para siempre. Cuando Hashem habló, su palabra no va a volver atrás vacía. Y lo que pactó para nosotros como pueblo, lo va a cumplir, querramos o no querramos. Puesto de pie, por favor. Avinu Sheva Shamayim, tú que eres un Dios de pacto, que guardas el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. Te damos gracias porque el pacto no descansa en nosotros, sino que descansa en ti, el Dios que no cambia, que no muda, el Dios que permanece para siempre. Nosotros hemos violado tu pacto, hemos violado ese pacto de amor que has hecho con nosotros, en salvarnos, perdonarnos. Hemos violado tu Torah con conocimiento. Señor, gracias por ese pacto que no solamente nos mostró al Mesías Yeshua, sino que también ese pacto nos da esperanza de vida eterna y un lugar en la tierra donde habitar. Aquello que se va a cumplir, que está escrito en los profetas, que cuando lleguemos a la vida eterna ya no va a haber más trabajo. Vamos a labrar la tierra. La tierra va a dar su fruto como en el principio. Cuando lleguemos al cumplimiento de la historia, cuando tú termines esa pintura de la historia que ha ido pintando por 4000 años, sabemos que en ese cuadro estamos nosotros también, Señor. Que tú nos has pintado en tus proyectos de ese cuadro de la historia. Por eso te pedimos, por favor, que nos ayudes a permanecer en ese cuadro. Y te pedimos, por favor, que nos dé la bendición de poder culminar nuestra carrera. Te pedimos, Dios mío, que hables a través de sueños en estos últimos tiempos. Así le dijiste al profeta Joel, que en los posteriores tiempos nuestros jóvenes iban a tener visión y que los ancianos iban a tener sueños. Muéstrate, Señor, a la juventud de este tiempo. Háblale, Señor, a los jóvenes de este tiempo. Háblale a los ancianos, háblanos a través de los ancianos, Señor, de estos últimos tiempos para que podamos comprender en qué parte del tiempo profético estamos. Padre amado, te pedimos por favor que seas con cada uno de nosotros, que nos concedas una semana buena, bendecida, una semana placentera, con salud, con bendición, con prosperidad. Te pedimos por la hermana Concepción, que haya una refuá shalema para ella en esta mañana, por los méritos del Mesías, por las llagas del Mesías Yeshua. En esa llaga hay sanidad para ti, mi hermana Consuelo. Señor, que toque los riñones de nuestra hermana Lidia, Señor, que también fue llevada al hospital con infección en los riñones. Te pedimos que por los méritos del Mesías, Señor, tú toques, Padre amado,
Señor, los riñones de nuestra hermana Lidia, que hay una refugia shalema también para ella. Señor, que la sane y que saque toda infección en esos riñones. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Te pedimos por los enfermos, te pedimos que los sanes a todos, los que han sido contagiados con el virus, Señor, con esta pandemia, que muchos han perdido la vida. Te pedimos, Dios mío, que tenga misericordia, que los guarde y los bendiga. Y los que estamos sanos, que nos proteja de este virus, Señor. Que, Dios mío, que nos guarde de la peste destructora. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. Señor, concédenos una semana buena, bendecida. Y te damos gracias por la conferencia de este año, Señor, que fue de bendición. Bendice a cada uno, Padre amado, de los que hicieron posible esta conferencia. Prepáranos para la fiesta de Hanukkah. Señor, que faltan 2 semanas para celebrar la fiesta de los milagros. Estamos en el mes de los milagros, Señor. Y esperamos, Señor, bendiciones sobre nuestra vida. Guárdanos, bendícenos, concédenos las peticiones de nuestro corazón y concédenos a cada uno de nosotros una semana buena. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panaveleja vijuneja. Isa Adonai panaveleja veyasem leja shalom. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Amén. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé de su gracia. Amén. Que Adonai alce sobre ustedes su rostro y ponga ustedes su paz. Beshem Yeshua. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom para todos. Muchas bendiciones. A las 4 tenemos el Beit Midrash. Así que nos vemos a las 4. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom.